Hola clase, en este vídeo vamos a aprender qué es eso de la fórmula empírica, la fórmula molecular y la composición centesimal, ¿vale? La fórmula empírica y la fórmula molecular lo he puesto en rojo porque sí que son conceptos que vamos a utilizar muchísimo, sobre todo cuando estemos trabajando con química orgánica. La composición centesimal pues es un concepto que cae muy de vez en cuando, pero bueno, que no está de más conocer, ¿vale? Entonces, os voy a poner un ejemplo de lo que es un compuesto orgánico, ¿vale? Este compuesto orgánico se llama etano, ¿vale? Y está compuesto, como estáis viendo, por 2 carbonos y 6 hidrógenos, ¿vale? Entonces vamos primero a ver qué es eso de la fórmula molecular. La fórmula molecular nos dice que es la relación real entre los átomos que forman el compuesto y además es un múltiplo entero de la fórmula empírica. Vale. Nos dice que es una relación real entre los átomos que forman el compuesto, de tal manera que aquí, como podemos ver, lo que nos dice es que hay 2 carbonos y hay 6 hidrógenos. Ok, pues esta sería la fórmula molecular del etano. Vale. Por otro lado tenemos la fórmula empírica. La fórmula empírica nos dice que los subíndices indican la relación más sencilla entre los átomos de los elementos que forman el compuesto. Si nos fijamos aquí, por cada carbono tenemos 3 hidrógenos. Esa es la que sería la relación más sencilla. Entonces, si quisiéramos poner la fórmula empírica del etano, tendríamos que poner CH3. ¿Vale? Y esta sería la fórmula empírica del etano. Ya lo que nos dice es que es la relación más sencilla existente entre los átomos. Si os fijáis, en la fórmula molecular nos decía que es un múltiplo entero de la fórmula molecular. Y efectivamente, si la fórmula empírica nosotros lo que hacemos es multiplicarla por 2, vemos que nos da la fórmula molecular. Entonces el múltiplo entero por el que tendríamos que multiplicarlo es por 2. ¿Vale? También quiero que os fijéis que el peso atómico del carbono es 12 y el peso atómico del hidrógeno es 1. De tal manera que el peso molecular de esta fórmula empírica sería 12 más 3, que sería 15. ¿Vale? Y vamos a ver cuál sería el peso molecular del etano. El peso molecular de la fórmula molecular del etano sería 12 por 2, 24, más 6, 30. Vale, con esto quiero deciros que, al igual que de la fórmula empírica nosotros lo hemos multiplicado por 2 para obtener la fórmula molecular, si nosotros al peso molecular de la fórmula empírica lo multiplicamos también por ese múltiplo, obtenemos el peso molecular de la fórmula molecular. ¿Vale? Hay veces que lo que nos interesará saber es la fórmula empírica, pero mayoritariamente lo que nos interesará saber es la fórmula molecular. Entonces, finalmente tenemos lo que se denomina composición centesimal. Composición centesimal es el porcentaje en masa de cada uno de los elementos que forman el compuesto. Si os fijáis, en estos 15 gramos partido de mol tenemos 12 gramos que pertenecen al carbono y 3 gramos que hacen referencia al hidrógeno. De tal manera que si nosotros quisiéramos hacer el porcentaje, lo único que tendríamos que hacer es dividir 12 entre el peso molecular total, que es 15, ¿vale? Entonces 12 entre 15 por 100 nos daría que el porcentaje del carbono es de un 80% y 3 entre 15 por 100 nos daría que el porcentaje de hidrógeno es un 20%. Esta sería la composición centesimal que tendríamos de los elementos que forman el etano. Esta composición se tiene que mantener cuando nosotros hacemos exactamente lo mismo
con la fórmula molecular. En este caso, del carbono tenemos 24 gramos, ¿vale? Ya que tenemos dos carbonos, cada uno hemos dicho que pesa 12, 12 por 2, 24, y del hidrógeno tenemos 6 gramos. Si nosotros lo que hacemos es 24 entre el total por 100, tenemos que el carbono tiene un porcentaje del 80%, 6 entre 30 por 100 tiene un porcentaje del 20%. Como vemos, nos está dando exactamente lo mismo. Y eso es lo que se denomina composición centesimal. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es resolver un ejemplo con estos conceptos. Nos dice que tenemos un compuesto orgánico. Y ese compuesto orgánico nos dice que tiene carbón, hidrógeno y oxígeno. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Y no nos dice nada más. Vale. Cuando se queman 15 gramos de este compuesto, vale, sabemos que se queman 15 gramos. Cuando dice que se queman, significa que es una combustión. Entonces a esto le añadimos oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. Nos dice que se obtiene 22 gramos de dióxido de carbono y que se obtienen 9 gramos de agua. Vale. Además nos dice que la densidad del compuesto en estado gaseoso a 150 grados centígrados y 780 milímetros de mercurio es esta que aparece aquí. Vale, ok, eso lo utilizaremos más adelante. Primero nos pide que determinemos la fórmula empírica y la fórmula molecular. Vale, pues puede parecer lioso, pero bueno, vamos a ver lo que tenemos. Tenemos que el carbono, ¿vale? Todo este carbono se va a trasladar aquí. Y por otro lado, tenemos que todo este hidrógeno se va a trasladar aquí. Por lo tanto, de estos 22 gramos que se han formado de dióxido de carbono, habrá una parte que pertenecerá solo al carbono. Y esa parte que pertenecerá solo al carbono ha tenido que venir sí o sí de este compuesto, ya que este otro compuesto no tiene carbono. De tal manera que yo sé que del CO2 tengo 22 gramos. Vale, pues primero voy a averiguar los moles del compuesto. 44 mol, 44 gramos del CO2 sabemos que es un mol. ¿Cuántos moles de carbono hay en CO2? Un mol, esto es CO2. Un mol de CO2 tendrá un mol de carbono. Y ahora vamos a pasar el carbono a gramos y sabemos que un mol de carbono son 12 gramos de carbono. De tal manera que si hacéis esta operación os dará que tenemos 6 gramos de carbono. ¿Vale? ¿Habéis visto los factores de conversión que he utilizado? Primero, la totalidad del peso del CO2 lo he pasado a moles. Después, sabiendo que tenemos un mol, porque el CO2 está compuesto por un mol de carbono y 2 moles de oxígeno. Sabiendo que en un mol de CO2 yo tengo un mol de carbono y sabiendo lo que pesa, que un mol de carbono son 12 gramos, pues tenemos que 6 gramos pertenecen al carbono. ¿Y esto qué es lo que nos indica? Esto lo que nos indica es que de estos 15 gramos hay 6 gramos que pertenecen al carbono. Vale. Ahora vamos con el agua. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Os invito a que lo hagáis primero por vuestra cuenta y después comprobéis en el vídeo si lo habéis hecho. Tenemos 9 gramos de agua. Sabiendo que 18 gramos de agua es un mol de agua, que un mol de agua tiene 2 moles de hidrógeno y que un mol de hidrógeno pesa 1 gramo. De tal manera que finalmente nosotros lo que tenemos es 1 gramo de hidrógeno. ¿Vale? Vemos que gramo de hidrógeno se va con gramo de hidrógeno, mol de agua se va con mol de agua, moles de hidrógeno se van con mol de hidrógeno y finalmente nos queda gramos de agua.
H de hidrógeno, que es lo que queríamos, ¿vale? Entonces, de esos 15 gramos habrá 6 gramos que pertenezcan al carbono, 1 gramo que pertenezca al hidrógeno y el restante, los 8 gramos, pertenecerán al oxígeno. Ok. Entonces, ahora lo segundo que vamos a hacer es comprobar cuántos moles de cada elemento tenemos en este compuesto. De tal manera que nos está diciendo que tenemos 6 gramos de carbono. Y yo sé que 12 gramos de carbono es 1 mol. Por lo tanto, sé que en ese compuesto yo tengo 0,5 moles de carbono. Por otro lado, sé que tengo 1 gramo de hidrógeno. Yo sé que 1 gramo de hidrógeno es 1 mol. Por lo tanto, sé que tengo 1 mol de hidrógeno. Y por último, sé que tengo 8 gramos de oxígeno. 16 gramos de oxígeno son 1 mol de oxígeno. Por lo tanto, yo sé que en ese compuesto tengo 0,5 moles de oxígeno. Y al final, como todo esto es una relación, yo lo que voy a hacer es dividir cada uno de los moles que tengo de cada compuesto entre el más pequeño. De tal manera que el más pequeño vemos que es 0,5, que se repite tanto aquí como aquí. Y tenemos que de oxígeno yo tengo 0,5 entre 0,5, que me da una relación de 1. De carbono yo tengo 0,5 entre 0,5, que me da también una relación de 1. Y de hidrógeno yo tengo 0,5. Uy, perdón, no tengo 0,5, tengo 1. Yo tengo 1 entre 0,5, que me da una relación de 2. ¿Esta relación qué es lo que me quiere decir? Lo que me quiere decir es la fórmula empírica, la mínima relación existente entre los elementos del compuesto. De tal manera que yo sé que el compuesto va a tener esta fórmula empírica, CH2O, ¿vale? Y ya, por curiosidad, vamos a saber cuál es su peso molecular. El peso molecular de esta fórmula empírica es 12 más 2 más 16. 12 más 2 es 14, más 16 es 30. 30 gramos partido en mol. Ok. Entonces, ¿determina la fórmula empírica? Hecho. Ya lo hemos hecho averiguando la mínima relación existente entre sus compuestos. Ahora lo que vamos a hacer es determinar la fórmula molecular. Para eso voy a necesitar borrar. Entonces, para averiguar la fórmula molecular, nos dicen que la densidad del compuesto en estado gaseoso, ¿vale? Cuando se quema no está en estado gaseoso, pero después nos dicen que cuando está en estado gaseoso, sí, cuando se quema también puede estar en estado gaseoso. La cuestión es que nos dicen que la densidad del compuesto en estado gaseoso a tanto y tanto es de tanto. Vale. Si nosotros leemos esto de estado gaseoso, inmediatamente nos tiene que venir a la cabeza la fórmula de los gases ideales. ¿A nosotros qué es lo que nos interesa? A nosotros lo que nos interesa saber ahora es el peso molecular real que tiene nuestro compuesto, porque sabiendo el peso molecular real que tiene nuestro compuesto, el de la fórmula molecular, y sabiendo el peso molecular de la fórmula empírica, ya puedo determinar ese múltiplo en el que yo he multiplicado la fórmula empírica para tener la fórmula molecular y ya tendríamos el ejercicio resuelto. Entonces, a ver si lo podemos obtener. Sabemos que la presión por el volumen es igual al número de moles, pero sabemos que el número de moles también se puede poner como gramos partido del peso molecular. Y así yo tengo el peso molecular, que es lo que me interesa. Vale. Por la constante de los gases ideales, por la temperatura. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es despejar el peso molecular. Peso molecular es igual a gramos por constante de los gases ideales por temperatura partido de volumen por la presión. Vale. ¿Los gramos me los dan? Sí, bueno, tengo los gramos de este compuesto, así que sí, los puedo tener.
La R también, eso siempre me lo tienen que dar. La T sí, porque me dicen de la T lo que me están diciendo es que tengo 150 grados centígrados. Yo sé que a esto le sumo 273 y lo que tengo son 423 Kelvin, que son las unidades que tengo que poner en la ley de los gases ideales. Ok. ¿La presión me la dan? Sí, pero me la están dando en 780 milímetros de mercurio. Entonces yo sé que 760 milímetros de mercurio es una atmósfera. Realizo este factor de conversión y obtengo que finalmente tengo 1,026 atmósferas, ¿vale? 1,026 atmósferas, que lo he averiguado dividiendo 780 entre 760. ¿Y el volumen? Pues el volumen no me lo dan. Sin embargo, si os fijáis, sí que nos están dando la densidad. Y la densidad nos está dando la relación entre los gramos, que lo tengo aquí, y el volumen en litros, que lo tengo aquí abajo. Por lo tanto, esto, gramos partido de volumen, lo puedo sustituir por la densidad, que es lo que voy a hacer. Peso molecular es igual a densidad, que es 1,775, por la constante de los gases ideales, que es 0,082, por la temperatura, que son 423, partido de la presión, que es 1,026. ¿Vale? Entonces vamos a realizar esa operación. 1,775 por 0,082 por 423 partido de 1,026. Esto me da un total aproximadamente. Cuando pongo aproximadamente pongo el igual así, más o menos. Y significa que he redondeado aproximadamente a 60 gramos partido de mol, ¿vale? El resultado me daba 60,007. Entonces, pues bueno, en vez de poner 60,007 lo he aproximado a 60. Ok, entonces yo tengo que, voy a borrar aquí, yo tengo que mi fórmula molecular tiene un peso molecular de 60 gramos partido de mol. Si os fijáis, a la fórmula empírica he tenido que multiplicarla por 2 para tener el peso molecular de la fórmula molecular. De tal manera que esto también lo tendré que multiplicar por 2, siendo el resultado de la fórmula molecular C2H4O2. Y este sería mi fórmula empírica y esta sería mi fórmula molecular, ¿vale? Bueno, espero que más o menos hayáis entendido cómo se hacen estos ejercicios. Nada, cualquier duda me decís. Nos vemos en el próximo vídeo.